Son temas bíblicos. La creación, Dios creador, son temas que están en la Biblia. Esos son los temas que le interesa a Dios revelar al hombre. El pecado, la desobediencia, la caída del hombre. Dios hecho humano, la encarnación, esos son temas de la Biblia. Entonces, esos son los temas que son trascendentes y que la Biblia entiende a revelar. No quiere decir con esto que la Biblia no contenga historia, no contenga datos arqueológicos interesantísimos que revelan la verdad de Dios, porque certifican y afirman lo que Dios ha hecho. Igualmente literatura sapiensal, de filosofía, todo eso encontramos en la Biblia, encontramos muchas cosas. Bien, entonces podemos decir que la Biblia ha sido declarada patrimonio de la humanidad. No sé cuántos sabían eso. Y cuando se habla de la Biblia, se habla de el libro. Cuando se dice el libro, se refiere a la Biblia. La Biblia, además, es el libro más vendido, y eso nosotros encontramos datos de las sociedades bíblicas, y distribuido del mundo. Se estiman en más de 2000 idiomas y dialectos en los cuales ha sido traducida la Biblia. Y hay que decir que faltan más. Recuerden aquí la joven que vino, Manuel tiene un dato. ¿Se dan cuenta? O sea, este dato que yo saqué ya está atrasado. Más de 3.400 y faltan más. Y Guillermo nos trajo ahí unos datos sobre los guayú en Colombia, ahí mismo, que están ahí mismo. Y dialectos. Sí. Es decir, que falta todavía, falta. Yo me quedé impactado con lo que nos dijo la hija de Antonio Núñez sobre estos temas. Y todo eso va ligado, como todos sabemos, a la predicación del Evangelio. Ahora, estas estadísticas no dicen lo que nosotros debemos hacer. Porque ese hecho no significa que la gente lea y estudie la Biblia. O sea, ese esfuerzo que se hace, que hacen las sociedades bíblicas, que es la oficina, la organización encargada de hacer todo este trabajo, no son indicadores de que la gente lee y estudie la Biblia. Y hoy, tristemente, nosotros vemos que hay también encuestas que se han hecho en donde se demuestra que estamos muy lejos de dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. ¿Recuerdan el texto que leyó Manuel en 1 de Timoteo? Ocúpate ¿de qué? De la lectura. Eso no lo estamos viendo hoy día, tristemente. No obstante eso, podemos decir que la Biblia sí es la obra literaria más citada, estudiada y memorizada, pero no quiere decir que la estudiemos y principalmente en las congregaciones, en las iglesias, le estemos dedicando lo que debería de ser.
Ahora, el mensaje básico de la Biblia, el fundamento del gran mensaje, es el reconocimiento claro y certero de que en su origen la Biblia es la experiencia de Dios que se revela al hombre. Dios revelado aquí, Dios habla. Me gusta mucho ese título que se le dio a la versión popular de la Biblia, que casi no la usamos, o sea, continuamos, pero es una traducción. Y aquí tenemos un problema grave con este asunto de las traducciones y las versiones de la Biblia. Nosotros, al igual que el pueblo estadounidense, los americanos, su versión es King James, eso es palabra de Dios. Pero si tú buscas otra versión, ya te ven raro. Nosotros somos Casiodoro de Reina. Si uno lee otra cosa, no está leyendo la Biblia. No, son traducciones, son versiones de la Biblia. Y por lo tanto, usted puede decir, bueno, tiene más credibilidad, no está alterando, pero son versiones. Y por lo tanto, esa es la categoría que tienen, no son palabras que podríamos decir que fueron personas, hermanos, fieles al Señor, que dedicaron y se dedican a trabajar en eso y lo hacen de manera íntegra, porque son creyentes, como lo fue Casiodoro Reina, como lo fue Cipriano de Valera y como lo son tantos otros. Es decir que hay que utilizarla. Lo mejor para el estudio de la Biblia es tú tener más de una versión. Nosotros en nuestra clase bíblica, allá, a veces leemos el texto en varias versiones. Y déjeme decirle, se entiende mejor cuando leemos diferentes versiones. Así que es un ejercicio bueno. Entonces la Biblia es eso, la revelación de Dios al hombre. Dios hablándome a través de su palabra. Dios creador de los cielos y la tierra, el Señor del universo, fue comunicada por la mente de Dios, por el aliento del Espíritu de Dios. Eso es lo que vamos a leer en 2 Timoteo, que lo leímos al final de nuestro estudio el miércoles pasado. Toda escritura es inspirada por Dios y útil. Y como decían los profetas, ¿qué decían los profetas? Así ha dicho Jehová. La boca de Jehová ha dicho. Y cuando Dios habla, el hombre calla y debe atender la voz de Dios. Que Dios también se hizo carne, se hizo palabra, la palabra, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra Biblia procede del vocablo griego biblión y se traduce al español como libros. Es una colección de 66 libros. Todo esto lo conocemos, simplemente estamos dando un repaso. Si alguien quiere preguntar algo, puede hacerlo, me puede levantar la mano, interrumpirme. Y nada, porque estamos en este conversatorio. Se divide en dos grandes secciones, Antiguo y Nuevo Testamento. Todos conocemos esto. El Antiguo se compone de ¿cuántos libros? Vamos a decir, ¿cuántos libros? 39. ¿Están de acuerdo todos? En nuestra Biblia, 39. Hay otras agrupaciones, pero realmente lo que son libros canónicos, considerados sagrados, son 39.
Vamos a hablar un poquito de eso también. Y si son 66, 66 menos 39 nos da ¿cuánto? 27, los matemáticos, ¿no? Entonces el Nuevo Testamento tiene 27 libros. El Génesis fue escrito 1500 años antes de Cristo, esto más o menos, ¿no? Y el último libro del Nuevo Testamento, ¿cuál es? ¿Cuál? No, del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. ¿Cuál? Malaquías. ¿Y ese fue escrito cuánto? ¿En qué tiempo? ¿En qué año? 400 años antes de Cristo. Hay gente que está leyendo aquí, ¿no? Y ese periodo, entre esos 400 años y la llegada del Señor, que se conoce como el período intertestamentario. Ahí pasaron muchas cosas, y eso nos los narra, los que quieran investigar eso, Primera y Segunda de Macabeo, que son libros como apócrifos, porque no son libros sagrados, pero tienen su valor histórico, y nos enseñan esas batallas que tuvo el pueblo de Israel durante ese tiempo, principalmente contra los griegos. Entonces ese periodo es interesante, periodo intertestamentario, ahí como nacen las sinagogas, el grupo de los fariseos, los escribas y todo lo demás. Un tiempo interesante. Entonces el Antiguo Testamento narra la creación del hombre, cómo Dios escogió la nación de Israel como su pueblo con el propósito, como yo he dicho, de darse a conocer a las demás naciones. Presenta la historia de su pueblo y su relación con él a través del tiempo, desde el llamamiento a Abraham y ha seguido todo el tiempo. Muestra también el interés de Dios por la salvación de toda la raza humana. Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento, ese es el interés. Ahora, en ese sentido, el mensaje de la Biblia entonces es un mensaje evangélico. Y aquí evangélico nos habla de la buena noticia de Dios para los pecadores. El evangelio es la buena noticia de Dios. Fíjense que estamos haciendo hincapié en eso, que es de Dios, no del hombre. Ese famoso escritor nuestro de las asambleas, Schaeffer, decía, creo que lo pusimos en el chat, que la Biblia es el libro, lo parafraseo, pero no recuerdo exactamente la cita, es el libro que aunque los hombres quisieran escribirlo, no lo podrían escribir. Aunque ellos quisieran, no. Por eso nosotros tenemos que la Biblia es divina, no es especulación humana, sino una revelación de Dios. ¿La escribieron los hombres? Sí, la escribieron los hombres, pero hombres inspirados, que respiraron el aliento de Dios y conservaron su estilo, su manera de escribir, de redactar, pero fueron guiados por Dios. Dios tomó la iniciativa de darse a conocer. De no ser así, nosotros hubiésemos estado andando como decía el apóstol Pablo en su mensaje en el libro de los Hechos. Estaríamos a tientas buscando al Dios no conocido y buscando altares y teniendo lo que hacían nuestros indígenas, que adoraban al sol, la lluvia y todo eso, porque no tenían esa revelación. Pero nosotros tenemos esa revelación que Dios ha hecho. Entonces, tenemos que la Biblia es un libro de salvación y ahí se centra, ahí empiezan a correr
las avenidas en donde nosotros vemos a Dios buscando la salvación del hombre. Y esto es así porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Es lo que encontramos en el primer capítulo de Génesis, pero el hombre peca, la caída, la desobediencia, y ahí entra en la condenación del hombre. Dios continúa con su amor para el hombre a pesar de su rebelión y trabaja en el plan eterno para salvar a los hombres a través de su gracia. Nosotros vemos la elección del pueblo de Israel que culmina con la venida de Cristo como Salvador, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Pero el Señor murió en la cruz del Calvario, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Ahora, decía Calvino que la Biblia, como dijimos al principio y como vimos este domingo, contiene la regla perfecta para una vida buena y feliz. Y todo eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Entonces tenemos que la Biblia tiene su interés por la salvación del hombre. Y lo que se desarrolla en las Escrituras es el plan de Dios, cómo fue concebido e implementado por medio de Cristo con el objetivo de salvar a todos los hombres. Es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento. El Antiguo Testamento, como ya hemos dicho, habla de la creación y toda la época anterior a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se habla de el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí encontramos podríamos decir, esta característica de ambos testamentos. Todo el Antiguo Testamento nos habla de la expectativa de la venida del Mesías. El Nuevo Testamento habla de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ustedes hablamos del Antiguo Testamento, de Malaquías, el último, pero ahora Apocalipsis es el último libro del Nuevo Testamento. ¿Y el primero cuál es? El Evangelio de Mateo. Entonces, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, ¿en qué fecha se escribió? Más o menos. Siempre que usted ve en muchas Biblias, aunque no sean de estudio, muchas veces ponen una paginita y nos dicen algo. Pero ustedes se dan cuenta que no todos están de acuerdo en la fecha. Pero se estima, y usted da un rango de 10 años y ya ahí usted no se equivoca, que el libro de Mateo se escribió alrededor de los años 55 al 65 después de Cristo. Es el Evangelio de Mateo. Y el último libro se escribió ¿en qué fecha? Muchos lo ponen 95 o 96 después de Cristo. Esa es más o menos. Las epístolas de Pablo se escribieron muchas, 53, 54, 55. Así que muchos de los evangelios llegaron después, porque la Biblia no está puesta en un orden cronológico. Eso es importante saberlo. O sea, no es un orden, no es que Mateo se escribió primero, después Marcos, no. Es un orden que se estableció, pero no es cronológico. Y eso es importante tenerlo en mente. Las epístolas
Bueno, Santiago es también una de las primeras epístolas que se escribieron. Entonces el Antiguo Testamento profetiza que el Mesías había de venir. Y las profecías del Antiguo Testamento se discuten mucho, pero una manera de entenderla es que todas las profecías hallaron su cumplimiento en Cristo. Por eso Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos se han leído el Evangelio de Mateo? Yo creo que todos debemos haberlo leído, el Mateo. Y ustedes se dan cuenta que en Mateo hay una frase que se repite continuamente, principalmente en los primeros capítulos. Dice el evangelista de Mateo, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y ahora sí, ahora vamos a 2 de Timoteo 3:14 y nos vamos a quedar ahí. Y como ya yo le he dicho que las traducciones de la Biblia, todas tienen su importancia y entre los eruditos ninguno dicen que este es mejor que otra, nada de eso. Yo le voy a leer en esta Biblia latinoamericana. Dice, tú en cambio, 2 de Timoteo 3:14, fíjense que cambia un poco las palabras, ¿no? Tú persiste, aquí tú en cambio, quédate, aquí persiste, quédate con lo que has aprendido. No, estoy leyendo 2 de Timoteo 3:14. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14. Dice, tú en cambio quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. Y ahí por eso yo le digo que el mensaje mío tiene que ver con el mensaje de la Biblia, que es un mensaje de ¿qué? De salvación, pero estoy aquí, o sea, estoy dándole seguimiento y estoy basándome en lo que dice aquí, que de tu niñez ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación. La Biblia tiene un mensaje de ¿qué? De salvación, y hablamos de todo lo que significa la salvación el pasado miércoles. Y esa salvación, que también lo dijimos, es mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Y ahora la declaración. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. La versión nuestra nos dice, sabiendo que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es decir, la Biblia es esencialmente un libro de salvación. Su propósito principal es enseñarnos el camino de la salvación. Y esa salvación es por gracia y a través de la fe en Cristo Jesús. La Biblia se concentra en el objeto de nuestra fe, que es Cristo. Cristo crucificado
resucitado y que reina por los siglos de los siglos. El Señor mismo lo dijo claramente. Las Escrituras, ¿qué dicen? Dan testimonio. ¿Cómo dicen? Las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De mí, le dice el Señor. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y dice otra vez, está escrito de mí en la ley de Moisés. Y le declaraba las Escrituras a estos caminantes de Maús. Qué interesante una reflexión sobre eso. Uno de los padres de la iglesia decía en el siglo V, Jerónimo, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Por el contrario, conocer la Biblia es conocer a Cristo. Ahí debemos centrarnos nosotros, en buscar al Señor en todas las Escrituras. El texto que nos sirve de base para nuestra reflexión, estudio, es este que hemos leído. Nos dice, toda Escritura es inspirada por Dios. La inspiración de la Biblia es un tema interesante. Es decir, las Escrituras contienen el aliento de vida, así como el Señor sopló al hombre cuando lo crea, así mismo también cuando da a conocer su palabra. Algunos han tratado de resumir este texto diciendo toda escritura inspirada es útil, pero esa no es lo que dice la palabra, porque impondría una doble limitación al texto. Sugeriría que por una parte no toda la escritura es inspirada, porque solamente la inspirada es que es útil, y que por lo tanto no toda la escritura es provechosa, sino solo aquellas partes que son inspiradas. John Stott, ya con el Señor, en su comentario sobre esto hace la siguiente pregunta: ¿qué quiere expresar Pablo por toda escritura? Dice él, en mi opinión, es muy posible que por medio de esta frase esté incluyendo las dos fuentes de conocimiento de Timoteo que recién mencionado. Dice el texto, más atrás dice, lo que has aprendido de mí y las Sagradas Escrituras. Es lo que le está sugiriendo. Entonces está sugiriendo que tanto las palabras del apóstol Pablo como la Sagrada Escritura la está poniendo al mismo nivel. Dice él, si bien es cierto que en muchos pasajes, que en ninguna parte el apóstol establece eso, aunque yo podría decir que sí, porque él en una ocasión dice, mando yo, porque primeramente he dado lo que he recibido del Señor, es decir, lo está diciendo como palabra de Dios y que Él lo recibió, por lo tanto podemos decir con eso. Dice, sin lugar a dudas recomienda que las cartas sean leídas públicamente en las asambleas cristianas, y esto es también una parte del valor canónico y de autoridad que tuvieron las palabras de los apóstoles. Dice, pero tú permanece firme en lo que has aprendido. Y aquí hay un mensaje fuerte para nosotros hoy día. No importa la presión, principalmente de la juventud que tengamos. Recuerden que Timoteo, ¿cómo era Timoteo? Era un jovencito tímido.
criado por su madre y abuela. Parece ser que su padre se fue temprano, entonces era muy débil. Y entonces el apóstol Pablo, ¿qué le dice? No, persiste, permanece firme. Y lo que hemos leído, ninguno tenga en poco tu juventud. No importa que tú seas joven, tú tienes que esforzarte en la gracia del Señor y continúa con el testimonio. Ha seguido mis enseñanzas, dice el apóstol, continúa en lo que ha creído. Entonces, en este sentido, la palabra de Dios nos alienta y nos es de provecho. Aún en los tiempos malos, difíciles, como estos que estamos viviendo, nosotros tenemos que estar equipados con lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que permitirle a la palabra de Dios que nos haga lo que ella dice. Dice, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo útil. Bueno, finalmente termino con algunos pasajes y fíjense qué interesante. Muchos de ellos están aquí en esta carta de Timoteo. En el 1.13 de 2 de Timoteo nos dice, retén la norma de la sana palabra que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Todo esto vamos a leer algunos versos que nos hablan de este libro que nosotros tenemos y que siempre y que el Señor nos ha dejado para que podamos crecer y podamos avanzar en nuestra vida de fe. Retén, lo mismo que se dice aquí, persiste, quédate, retén las sanas palabras. 1 Timoteo 4:16, fíjense que después de esta nota que hemos leído, lo que sigue es que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán tiempos malos y habrán hombres amadores de sí mismos. Y muchos tendrán comezón de oír la sana doctrina. Y van a haber muchos que buscarán maestros según sus propias inclinaciones, según su propio hábito, según su propia concupiscencia. Gente que le gusta que le digan lo que quieren oír, pero la palabra de Dios no es así, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es el consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo? Y recuerden que esta carta es el legado ya, porque el apóstol estaba pronto para ser sacrificado. Ya él ha peleado la buena batalla de la fe. Entonces le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. O sea, fíjense qué responsabilidad le encarga el apóstol Pablo a Timoteo. Prácticamente ese ya es lo último que le está diciendo a Timoteo. Algunos versos para concluir. Romanos 15:4. ¿Qué nos dice? De hecho, todo lo que se escribió en el pasado, y esto es refiriéndose a ¿qué? José, ¿a qué? Al Antiguo Testamento, ¿no? ¿Se escribió para qué?
para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Es decir, que la Biblia nos enseña, nos alienta y nos da esperanza. Qué bien, qué bien. Primera de Pedro 2:3 nos dice: deseen con ansia, desead como niño recién nacido, la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, aquí la palabra de Dios se nos presenta como ¿qué? Como un alimento. Así como nosotros necesitamos del alimento físico, también requerimos del alimento espiritual. Uno que yo creo que leímos el miércoles pasado, pero que es muy interesante, Hebreos 4:12. Ciertamente, la palabra de Dios es viva, aquí dice eficaz, aquí dice poderosa, perdón, pero la versión te dice eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Si queremos ser transformados, cambiados, tenemos que leer, meditar y dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros. Porque la Biblia nos transforma desde lo más profundo de nuestro ser. No hay espacio en lo cual la Biblia no entre en nuestra mente y en nuestros corazones, y no podemos escapar a ese escrutinio que nos hace la palabra de Dios. Cuando nosotros meditamos, reflexionamos en ella, eso puede pasar en nuestras vidas. Y no podemos dejar de mencionar los salmos, ¿no? Todo el Salmo 119. Pero yo nada más voy a elegir un solo, porque si no, nos vamos mañana de aquí, ¿no? Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Así que recibimos la dirección, el camino en que debemos de andar. Lo voy a dejar hasta aquí, no sin antes mencionar algo de Isaías. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que agradecemos al Señor por su palabra que nos ha dejado y que nosotros debemos andar a la luz de ella. Es la autoridad que tenemos, no hemos hablado de eso, de la autoridad de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga y vamos puestos en pie a cantar el himno, primera, segunda y última estrofa de el Ama la Biblia. 3:34.